Lenguaje audiovisual y arquitecto de identidad y diferencia. Somos Valentina Armenta y Fabián Jiménez. En esta presentación analizamos el lenguaje audiovisual, cómo influye en la construcción de identidades culturales en lo que es la sociedad, cómo los medios de comunicación transmiten información, como son las imágenes, sonidos, videos y narrativas, cómo se construyen diferentes significados sobre quiénes somos, cómo nos portamos, sobre nuestra identidad como tal, cómo nos vemos a través de diferentes grupos sociales. En la comunicación intercultural, lo que estudiamos actualmente, cómo los medios representan las diferentes culturas y cómo eso se influye en las imágenes sociales. Es por eso que en Colombia decimos que las comunidades afrodescendientes, como es actualmente en la televisión, ha sido históricamente limitada. En muchos casos son marcados con delimitaciones o con estereotipos. Por esta razón tenemos una pregunta y que puede ser algo caótica, pero nos deja mucho que decir, mucho que pensar. ¿Cómo influye el lenguaje audiovisual en la construcción de identidades y diferencias culturales en las comunidades afrodescendientes en Colombia? Algo muy importante que tenemos que destacar son los conceptos claves que estamos manejando, como es la comunicación intercultural. Como nos dice Marta Rizo García, la comunicación intercultural son los significados de las culturas, cómo interactúan o se diferencian de otras culturas sociales o grupos. Uno de sus conceptos es la identidad cultural, que no es algo fijo, es algo más variable, algo que de identidad propia. Son como los procesos que construimos en diferentes relaciones con otros grupos sociales o que son indeterminados. Aparece el concepto de alteridad, es como lo percibimos a quienes consideramos diferentes o en ocasiones algo limitados a nosotros. Como es de Giovanni Guiar Turco y Francesca Colella. Son los medios de comunicación en la forma que construimos imágenes sociales sobre distintos grupos. Como nos explica Catherine Walsh o Jorge Viaña a Luisa Tapia, las representaciones mediáticas que no son neutrales y en sí porque están influenciadas por diferentes grupos o están focalizados. Y están influenciados o focalizados por las voces que se escuchan o cuales quedan sin ser visibles con invisibilización. El lenguaje visual puede reforzar estereotipos o unas representaciones más diversas en la sociedad. Un ejemplo que les puedo decir es diariamente o de mi círculo, podría ser donde trabajo, que es la alcaldía de Florida Blanca, como estamos viendo en pantalla, que es donde se ven las redes sociales, videos institucionales, campañas, actividades a la comunidad. Sin esos contenidos que se incluyen o que se incluyan a diferentes personas de culturas, orígenes como son afrodescendientes, jóvenes, adultos mayores, niños, líderes barristas, también tenemos los del LGTBI o diferentes tipos de cultura existentes. Eso ayuda a que el municipio tenga más movilización, más diversidad, ¿sí? De esa manera, ¿qué hacemos? Logramos fortalecer el lenguaje audiovisual para que sea una imagen más exclusiva de la comunidad florideña y evitar que solo muestre una parte de la realidad social. Es como que... Caso principal. Se podría estructurar entonces en estos 3 puntos. Una representación limitada de las comunidades afrodescendientes, roles secundarios y estereotipos en estas representaciones, invisibilización de participación política, educación, ciencia y emprendimiento. El artículo de Vera muestra entonces cómo estas dinámicas se reflejan en la televisión colombiana, enfáticamente en las comunidades afrodescendientes. Según su análisis, las comunidades afrodescendientes han sido representadas de forma limitada en muchos contenidos televisivos, en numerosas producciones, como ella lo menciona,
los personajes afrodescendientes aparecen en roles secundarios o asociados a estereotipos culturales. Este tipo de representación reduce entonces la diversidad de historias que se pueden contar sobre estas comunidades y genera imaginarios sociales que no son o que no se apegan a la realidad de todo el contexto de estas comunidades afrodescendientes. Por ejemplo, se invisibilizan aspectos importantes como ya lo dice el punto 3 de estas comunidades, por ejemplo, en la participación en la política, la educación, la ciencia o el emprendimiento. Y si se representan, o si alguno de estos personajes toma una representación en alguno de estos campos, se trata de simplificar su rol, o de que no está en una capacidad adecuada para ejercerlo. De esta forma, el lenguaje audiovisual no solo muestra la realidad, sino que también influye en la manera en que la sociedad percibe a estos grupos culturales. Cuando se dice muestra la realidad, es la realidad que ellos quieren transmitir, que los creadores de estos contenidos quieren representar, más no la realidad de todo el contexto cultural. La comparación intercultural. Entonces, por ejemplo, se pueden ver también las comunidades indígenas como símbolos de tradición y turismo en estas representaciones. Campesinos solo como trabajadores rurales, inmigrantes generalmente asociados a pobreza y conflicto o el conflicto. Entonces este problema no afecta únicamente a las comunidades afrodescendientes. En muchos medios también se observan representaciones simplificadas de otros grupos culturales, como los que acabamos de mencionar. Entonces estos ejemplos muestran que el lenguaje audiovisual selecciona qué identidades culturales se representan o cómo se representan, y influye directamente en la percepción social que puede reforzar jerarquías culturales dentro de una sociedad. Por ejemplo, los campesinos suelen representarse como trabajadores rurales solamente, cuando todo el contexto cultural del campesinado tiene otras facetas, puede tener otras facetas, otras representaciones. La discusión. Los medios construyen la realidad social o una realidad social. Hay entidades visibles e invisibles. Y por último, entonces, el enfoque de la comunicación transformadora, que es cuestionar los estereotipos y fomentar la diversidad cultural. Entonces, este análisis argumenta, puede demostrar que los medios de comunicación no deberían limitarse a mostrar solo una realidad de un contexto cultural, sino que se debería propiciar la participación activa de estas comunidades en su construcción o en su representación cultural, en todo su contexto. A través del lenguaje audiovisual, algunas identidades culturales se visibilizan, mientras que otras permanecen en el anonimato. Por esta razón es importante promover una comunicación transformadora que permita que las comunidades participen en la construcción de sus propias representaciones o narrativas, o que se les dé las herramientas, los recursos para que ellos puedan participar
activamente en todos los ámbitos de una sociedad. Esto entonces, esta discusión entonces puede significar cuestionar los estereotipos tradicionales y fomentar contenidos que reflejen la diversidad cultural de la sociedad colombiana. Una comunicación más inclusiva puede contribuir a cambiar los imaginarios sociales y a fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural en nuestra nación, en una sociedad. Por último, tenemos lo que es el lenguaje audiovisual, que es un papel fundamental en la construcción de lo que son las identidades y referencias de las diferentes culturas existentes, lo que son las narrativas mediáticas que ayudan a fortalecer los diferentes estereotipos, también para convertirlos en diferentes herramientas influenciadas para promover el reconocimiento y la inclusión en distintas culturas y de las distintas sociedades y personas. Para eso podemos fortalecer lo que es una comunicación intercultural de más manera crítica que permita representar la diversidad cultural de una manera más justa. Por eso los invito a analizar estas 3 preguntas que les voy a hacer o unas preguntitas que tengo de una manera más objetiva, más crítica y que los deje pensando, y si algo nos dejan los mensajitos ahí y después las debatiremos. ¿Quién debería contar las historias de las comunidades culturalmente diversas? La otra sería, ¿de qué manera pueden los medios representar la diversidad sin reproducir los diferentes estereotipos? Y por último tenemos, ¿cuál es el papel de los comunicadores en la transformación de estas narrativas? Gracias a todos por vernos, por participar, espero que les haya gustado mucho. Estaremos trabajando duramente para influenciar las diferentes culturas interculturales existentes, los medios de comunicación, las narrativas mediáticas y más las redes sociales que existen hoy en día y los diferentes grupos sociales. Gracias.